Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, 106.5 de la frecuencia modulada y www.ondaguanche.com.es. Así nos estás sintonizando a través de las redes, a través de internet. Y como habíamos anunciado en el sumario del programa, vamos a dialogar con el escultor teldense Luis Arencibia Betancor, que se encuentra en los estudios centrales de esta emisora al sur de la gran ciudad de Telde, polígono industrial de Salinetas. Luis Arencibia, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer contar con tu presencia hoy en los estudios de Onda Guanche, robándote un pelín de tiempo de tu agenda estos días que estás, me imagino que disfrutando de tu tierra. De mi tierra y de mis nietos nuevos. De tus nietos nuevos, porque la familia afortunadamente no para de crecer, ¿no? Fundamental. Bueno, Luis es oriundo de la gran ciudad de Telde, con muchísimos trabajos, con grandes reconocimientos que repasaremos en los próximos minutos durante esta entrevista. Además de los nietos, me imagino que la familia, el ocio y el estar rodeado de los tuyos, ¿qué te trae a Telde? Bueno, a Telde vengo con frecuencia porque me trae el cariño permanente que siempre he tenido por mi ciudad y que a pesar de estar más de 40 años fuera de aquí, pues sigo regresando constantemente a ella. Y cuando digo constantemente digo una o varias veces al año, porque es un hilo de afecto que está ahí y que nunca se ha roto y todo lo contrario, cada vez se fortalece más. Bueno, pues Onda Guanche Radio, y más que palabras, se viste de etiqueta para poder recibir a Luis Arencibia Betancor, este escultor, grabador y dibujante nacido en Telde en 1946, aunque afincado en la península ibérica. ¿Desde cuándo? Pues desde los años... A ver, espera que me acuerde. Eso que es unos cuantos Desde ya. los años 70. Madre Al mía. principio del 70. Y ha sobrevivido, ¿eh? Pues sí, todavía sigo bien. Para contarlo lejos de tu tierra, lejos de tu gente y lejos de toda la iniciativa que tuviste en tus orígenes en la ciudad que te vio nacer. ¿A qué te refieres? En cuanto a iniciativas. Esos primeros impulsos, ¿no? Esa vocación artística que sentiste. Bueno, la vocación la tuve aquí en Telde, evidentemente, porque mi padre era artista, era pintor y también escultor, aunque esa faceta es menos conocida. Y claro, él desde que yo era muy pequeñito ya me impulsó por el camino del arte. De hecho, pues me hacía salir todos los festivos y todos los domingos y tal, a salir a la calle a ponerme a dibujar o a pintar acuarelas y demás, que además me mandaba. Yo quería ir a jugar con los amigos, pero nada, con 8 y con 7 años ya me ponía en el barrio de San Francisco a hacer pinturas al natural de rincones, y luego cuando, con los 10 años así, él se iba a la cumbre, que iba constantemente a hacer paisajes al natural, me llevaba con él, con mi pequeño caballete y mis papeles para también pintar, mientras él hacía un óleo y yo pintaba una acuarela. O sea que esa vocación la tengo desde muy pequeño a través de mi padre. ¿Y cómo ves Telde? ¿Cómo encuentras Telde cada vez que vienes de la península y tienes que moverte de nuevo por tu ciudad, hablar con la gente, ver cómo está culturalmente la ciudad, socialmente, políticamente, económicamente? ¿Cómo ves la radiografía de Telde hoy? Bueno, en realidad me faltarían datos para poder hacer un juicio o un planteamiento de saber cómo está, ¿no? Porque siempre que vengo estoy más cercano y me encargo más de tratar a las personas, a los amigos que tengo aquí, a los familiares y tal, y realmente no tengo muchos datos sobre la situación, digamos, social o política de la ciudad. Sé que ha habido, como en todos los sitios, pros y contras, ventajas y desventajas, y en fin, no sabría qué decirte. Pues vamos a ponértelo un poco más sencillo, vamos a ponértelo desde el punto de vista cultural, que es un poco más tu ámbito, ¿no? Tu terreno, tu profesión. Culturalmente se está haciendo una apuesta por la cultura en Telde, por la escultura, por mantener lo que ya teníamos, por incentivar, por dar facilidades, o se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo. Hombre, yo creo que hubo una época que
ese impulso cultural fue muy potente y me da la impresión de que luego ha disminuido un poco. Pienso que eso es de alguna manera natural porque ha pasado en todos los demás sitios y en los ayuntamientos que yo conozco de Madrid, pues también ha pasado pues, un poco pues, por la crisis económica que ha llevado a que los programas culturales pues también adolezcan de falta de presupuesto. Y bueno, pienso que Telde no es una excepción en ese sentido, ¿no? Y no sé, sí, siempre se podría dar un impulso mayor, pero en fin, no tengo demasiados juicios concretos para decirlo, ¿no? Tengo algún aspecto concreto que sí conozco, que es una cosa que me afecta, que es por ejemplo la escultura que hice del Neptuno y que está rota y no acaba de arreglarse, pasa tiempo, y pienso que es un tema no solo de presupuesto, que también, pero no solo de eso, sino también de interés, porque el presupuesto que falta para arreglarla no es muy grande, o sea, es una cantidad que puede estar en los 7.000 o entre 7 y 10.000 euros como mucho, ¿no? Y que luego pues el brazo que falta, el tridente, sí, todo eso está guardado, o sea, está ahí perfectamente localizado y guardado, y es solamente llegar allí y soldarlo. Gasto que supone más bien el de la grúa y el de los aparatos para llegar al sitio. Los soportes, ¿no? Los soportes, más que no hay que modelar nada, ni fundir nada, está todo hecho, solamente soldarlo. Entonces, bueno, pues yo pediría que hubiera un poco más de interés por conseguir que eso se termine, porque, bueno, independientemente de que lo haya hecho yo, ha sido una imagen reconocida, sí, y difundida de la ciudad de Telde, la figura del Neptuno. El otro día, antes estaba contándole a mi hermano que el otro día me mandaron un libro publicado en Argentina, además con una difusión enorme sobre temas de psicología, y la portada era el Neptuno, sí, de Melenara, ¿no? Además a todo color, y evidentemente no citaba el autor ni citaba nada, pero bueno, pues está un libro con mucha difusión divulgándose en Argentina, y a través de Argentina había llegado a librerías de Madrid. El año pasado me encontré en un supermercado chino de Ávila, donde fui a comprar, pues me encontré unos posavasos fabricados en China, de cerámica, y la imagen del posavasos era el Neptuno de Melenara. Tampoco me había enterado yo quién lo hizo, ni nada, en fin, pero bueno, que es una imagen que se está difundiendo, y por otra serie de motivos en revistas, en cantidad de sitios, en internet, muchísimo, pues es una imagen que constantemente sale. Bueno, es una manera de, hablando por ejemplo de temas, folletos y publicaciones de turismo, en varios de ellos he visto el Neptuno fotografiado. Entonces, bueno, pues ya que independientemente de que lo hiciera yo o no, es un símbolo o una pieza que ha tenido una trascendencia y se ha divulgado fuera incluso de España, pues bueno, pues sería interesante que lo arreglaran, claro. Cuando por otra parte también hay que decir que el coste de ese arreglo no va grabado a los presupuestos municipales. Hay una empresa que a través de unas concesiones previas que se le dieron, se comprometió a arreglarlo. Yo no sé cómo está eso desde el punto de vista administrativo o jurídico, no sé en qué fase está, pero bueno, que quiero decir que la mayor parte del aporte económico que hay que hacer lo tiene que hacer una empresa privada que adquirió un compromiso en ese sentido, y es un poco pues poner en marcha las cosas y exigirle que se arregle antes de que se suspenda ese compromiso o pasen los plazos que en estas cosas siempre existen. Se ha internacionalizado, efectivamente, la imagen del Neptuno de Melenara, obra del escultor Luis Arencibia Betancor, que es nuestro invitado hoy en el programa Más que Palabras, Onda Guanche Radio. Hay gente que se pregunta, hablando del Neptuno, ya que lo ha sacado Luis, si el material era lo suficientemente resistente para que esa obra esté en el puntón de Melenara, porque tenemos que recordar que el brazo se rompe como producto de un temporal, ¿no? De unas mareas que están pues, muy revueltas y se lleva por delante del brazo. ¿Era normal en unas condiciones climatológicas tan adversas que la figura se diera, o el material no era del todo consistente?
Bueno, el material es un material apropiado para estar en el agua y para estar en situaciones adversas, desde el punto de vista de oxidación y demás, porque el material es bronce y no es un bronce cualquiera, es bronce estatuario, que es el bronce que se emplea en las piezas así buenas, ¿no? de calidad. El problema ha estado en que yo no tuve una previsión, ni los fundidores con los que trabajé, una previsión de que podía padecer ese tipo de avalanchas tan potentes de golpes como las olas inmensas que pueden darse en un temporal. Eso no estuvo previsto por mi parte, en ese aspecto me puedo sentir también responsable. Y entonces, aunque el material ese fuera bueno, gran parte de la pieza era hueca. Y cuando nos dimos cuenta, macizamos una gran parte de la pieza, digamos, de cintura para abajo, pero nos faltó, digamos, fortalecer la estructura interior, no el bronce, que era suficiente, de grueso y de todo, pero la estructura interior de los brazos necesitaba haber metido unas barras metálicas de acero inoxidable que fortalecieran su conexión con el cuerpo y la estabilidad de sus propios brazos, que el empuje de olas poderosas soportan una vibración que es lo que ha llevado a que por algún lado fallen y se rompieran. Eso evidentemente no es responsabilidad del ayuntamiento, es más bien responsabilidad mía y de los fundidores con los que la hicimos. Pero en fin, ese tipo de cosas lo hemos averiguado un poco después del suceso, cuando claro, ya ha sufrido el percance y a partir de un oleaje muy, muy duro, muy fuerte, ¿no? Hay quien considera que la escultura es tan bella, está tan bien lograda, está en un paraje incomparable también, que incluso luce bonita así, que la defiende así, que se mantenga de esta manera, con el brazo perdido. Tú como creador, ¿crees que está incompleta de esta manera? Que, bueno, pues si la naturaleza ha actuado así, también está bonita así, defiende que se recupere, por supuesto, de nuevo el brazo. Bueno, esa opinión de dejarla un poco así también va en la tradición de todas las esculturas clásicas que nos han llegado a nosotros, romanas, griegas y tal, que todas, a la que no le falta un brazo, le falta la cabeza, porque llegaron piezas en mármol y otras en bronce y llegaron a nuestros días pues un poco rotas y además encontradas debajo de yacimientos que han tenido cantidad de desplomes de otros materiales encima y demás, y se han roto y se han recuperado rotas y ahí se exponen, ¿no? Algunas sin piernas, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esa iconografía o de esa imagen que tenemos de las piezas clásicas rotas, pues bueno, podría entenderse que esta podía ser, salvando las distancias, ¿no? de la monumentalidad que tienen las piezas clásicas y de la calidad artística, pues salvando esa distancia, pues podía verse que esta puede funcionar así. Mi punto de vista es que si se puede arreglar es mejor, porque yo cuando la modelé pensando en estar completa, en que tuviera el tridente y de alguna forma incluso equilibrando la pieza, ¿no? Con el brazo caído hacia abajo, el izquierdo, y el derecho alzado, manteniendo el tridente. Es decir, que la concepción estética que yo hice de la figura era completa. Si se puede arreglar, y yo creo que se puede porque no es tan caro el arreglo, pues bueno, pues yo lo prefiero, claro, lo prefiero. Es un momento, Luis, propicio, ¿no? Y propenso para recordar que la figura está incompleta y que sin hacer un esfuerzo demasiado exagerado, demasiado grande económicamente, aunque conocemos la situación social que atravesamos actualmente, porque tenemos a la vuelta de la esquina un proceso electoral, ¿no? Ah, ya. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que vamos a recordarle a nuestros políticos, hombre, que no cuesta tanto dejar el Neptuno terminado, ¿no? Sí. Claro, rehabilitado, porque ahora tú sabes que en cuestión de unos meses están pidiendo el voto. Ya. Y oye, pues podemos decirle que sí, pero el Neptuno le falta ese brazo, hombre, que hay cosas importantes, pero con ese esfuerzo económico yo creo que podemos dejar un emblema de la gran ciudad de Telde
terminado. Como Dios manda, ¿no? Hombre, sí, yo siempre que he hablado con los políticos, además les he comentado, no me refiero a los políticos de Telde, sino en general, ¿no? Que muchas veces se hacen gastos de tipo cultural, pero que son totalmente efímeros, ¿no? Se gasta para hacer un baile, para hacer unos conciertos de música, a veces no me refiero a música clásica buena y tal, sino de música más popular, más festiva, más tal, o se gastan cosas en comidas, en fin, que hay una serie de gastos que son efímeros, que una vez que se ha hecho ese gasto no queda nada, o sea, no queda nada en la ciudad, y esto es una cosa que de alguna forma es un patrimonio que queda ahí, que es un gasto que se hace una sola vez, en el sentido de repararla, y luego pues queda esa imagen y la gente lo disfruta, ¿no? Es un gasto, digamos, que su beneficio se ve directamente, ¿no? Y lo aprovecha todo el mundo de forma directa y queda para las siguientes generaciones que la siguen viendo. Desde que se produce el accidente y se pierde el brazo de Neptuno, se han puesto, entiendo, ¿no?, en contacto los diferentes responsables públicos que han pasado por el Ayuntamiento de Telde, y los actuales también, con el escultor, para su rehabilitación y para su puesta a punto en todo momento. Claro, sí. Yo lo primero que hice, porque además esto eran corporaciones anteriores también, lo primero que planteé cuando se rompió el brazo es que recuperaran el brazo, y efectivamente, menos mal que se pudo recuperar, lo sacaron del agua y sacaron el tridente también, y se guardó, recuerdo que primero se guardó en un local de la Cruz Roja que estaba en la misma playa de Melenara, y luego ya yo indiqué que eso se debía guardar en la fundición donde se reparó el Neptuno la primera vez que tuvo un problema, que no se partió nada, pero se inclinó un poco. Se inclinó, sí. Entonces, y también tuvo otro incidente con la muñeca, que tampoco se partió del todo, pero se rajó, pero eso no fue por un acontecimiento natural, sino por un acto de vandalismo de una gente que le amarró al tridente una cuerda muy gruesa. Vaya. Y tiraron de ella yo creo que con el interés de llevarse el tridente, y lo que hicieron fue rajar la muñeca, pues eso se reparó también. Bueno, pues esa misma fundición que ha hecho todo ese tipo de reparaciones, yo planteé que se llevara ahí el tridente y el brazo, porque era la gente en Canarias, que no hay muchísimas fundiciones, yo prácticamente aparte de esa no conozco otra en Tenerife, pues además son gente especializada en escultura en bronce, ¿no? Pues yo le planteé que se guardara allí, porque al final ellos eran los más adecuados para volverla a colocar, y efectivamente a los pocos días de la caída se llevó allí a la fundición esta y se guardó. Es una fundición además que ha trabajado muchísimas veces en otras esculturas de Telde, de la ciudad. O sea que para repararlo, para llevar a cabo la finalización de la obra, tendrán que contar en todo momento con el escultor, ¿no?, para que guíe el proceso, para que esté coordinándolo, para que esté supervisándolo de alguna manera. Bueno, fundamentalmente quien lo va a hacer es el fundidor, que es que tiene los medios técnicos, las soldaduras, en fin, el alquiler de la grúa, todo ese tipo de cosas es el fundidor, pero evidentemente yo me he planteado que desde que empiecen con el proceso yo me vengo para acá, porque quiero estar allí, porque siempre a la hora de colocar el tridente pues siempre se puede inclinar un poco más, o ponerlo recto, o ponerlo en determinadas posturas, todo eso son variables que se pueden conseguir, ¿no? Y entonces sí que me gustaría estar en el sitio y en el momento de la reparación, pues para indicar la mejor forma de su terminación. En una obra tan prolífera, en una carrera tan amplia, reconocida y dilatada como tiene Luis Arencibia Betancor, ¿sería exagerado decir que el Neptuno es su obra estrella, o más reconocida, o más internacional? Bueno, lo internacional es un poco exagerado, porque aunque yo me lo haya encontrado eso en un almacén de chinos, no quiere decir que sea una obra internacional. En internet está en páginas en internet sí, eso es verdad. Y en piso. Eso me lo he encontrado. Montajes fotográficos bellísimos. Pero vamos, que parece que cuando le pones la palabra internacional ya estás hablando de una obra maestra. Yo no me considero que haya hecho una obra maestra, porque no estoy capacitado para hacerla, sino que es una obra que ha tenido una difusión y una repercusión importante. Y bueno, en ese aspecto pues sí lo valoro. ¿Qué es la obra de la que yo esté más contento o tal? Pues no sé, creo que es una obra que, digamos que tuve la suerte del hallazgo del lugar donde está, que eso también complementa mucho a la obra, porque yo he visto fotos bellísimas del Neptuno envuelto en espuma de olas, o con el mar en calma, o en atardeceres y tal, y todo eso pues me satisface, que también eso se debe no tanto
a la obra que yo modelé, sino al lugar donde está, ¿no? Que fue una idea que se me ocurrió porque yo de niño iba a nadar allí a ese sitio, era como el lugar de iniciación cuando teníamos 7 años, 8 años, de llegar hasta el puntón y subirte encima era la iniciación a que ya sabías nadar bien y ya te manejabas en la playa y tu madre te podía dejar tranquilo ahí. Y yo recuerdo de ir de mi infancia continuamente a nadar allí. Y entonces siempre que iba, siempre pensaba, esto es un lugar perfecto para colocar aquí alguna cosa, ¿no? Bueno, solo pensé ya más mayor cuando me metí en el campo de la escultura y entonces como tenía esa inquietud desde pequeño, desde joven y tal, pues cuando ya me metí en el campo de la escultura hice una vez unos bocetos sobre el Neptuno colocado ahí en esa piedra, en el puntón, y se los entregué al alcalde que estaba en aquella época y enseguida le encantó la idea, le vio él que aquello podía ser un éxito y pues lo aceptó y me lo encargó que lo hiciera. Entonces, por eso digo que el mérito de la pieza no es tanto, no es solo mío en el sentido de que lo he modelado así, sino el sitio donde está. El sitio le aporta muchísimo. Que el sitio también es sugerencia e idea del escultor. Sí, claro, sí. Yo desde que lo pensé lo dibujé y para enseñárselo, digamos que no le di la idea al alcalde verbalmente o tal, no, sino que le llevé ya un dibujo plástico del Neptuno colocado en el sitio. Y a partir de ahí arrancamos ya, él eso lo vio claro y me dijo, sí, venga, hay que hacerlo. ¿Te inspiró esa infancia que pasaste en Merenara o te inspiraste ya un poco más grandito en la figura? Bueno, es una combinación. ¿Qué te inspiró la figura? Es una combinación de todo. Me inspiró el lugar porque lo conocía desde niño y al que iba constantemente, el sitio que tenía en medio del mar, el saber que cuando la marea subía eso se quedaba tapado y yo pensé cualquier figura que pongas aquí va a parecer que está caminando sobre el agua o está flotando sobre el agua y eso tiene ya un efecto óptico y mágico impresionante, ¿no? Entonces todo ese conocimiento que yo tenía del lugar me inspiró. Luego cuando ya me metí en el mundo de la escultura, empecé a modelar y tal, ¿en qué me inspiré? Pues en las piezas clásicas, en las figuras antiguas, clásicas, de los desnudos griegos y romanos y tal, e intenté hacer una cosa cercano a eso, también porque el motivo que al final elegí, que era un Neptuno, no deja de ser un dios griego y romano, ¿no? Y entonces, pues, por la atracción que yo tenía, entonces, también pensé otras cosas, pensé también una especie de monstruo marino, que lo hice también, pero que está colocado en una fuente en Madrid, y está hecho en bronce, ¿no? Pero que también fue una de las ideas que se me ocurrieron para colocar allí una especie de pez un poco barroco, monstruoso, un poco tipo los peces que hacía Néstor, pues con un pez de bronce saliendo del agua allí. También pensé en esa idea, incluso la llegué a dibujar y digo que la hice, pero se colocó en una fuente sobre agua en Madrid. Pero luego de todas las ideas que fui sacando, aunque básicamente eran esas dos, la que me pareció más interesante y que a mí me atraía más era la de la figura de un dios grecolatino, ¿no? Bueno, hemos hablado del Neptuno, que es, bueno, por lo menos para los tendenses, la más importante, la más conocida, no sé si la más importante, la más conocida de su creador, de su escultor, de Luis Arencibia, pero tenemos otras obras públicas importantes, ¿no? Como el monumento a Sabatini, Caballo del Agua, el Tritón, el Hidróforo, la Sirena, el monumento a las víctimas del 11M, la Niña de la Fuente, una amplia variedad de obras repartidas por diferentes puntos de la geografía española, Luis. Bueno, y en Las Palmas, ya que estamos en Canarias, tengo dos piezas bastante grandes que son el retablo de la iglesia de San Agustín, que son dos retablos, el principal, el de la capilla mayor, y uno de una nave lateral, que es la fuente bautismal, también fundidas en bronce, y son dos obras, pues el retablo mayor tiene alrededor de 12 metros de alto, ¿no? Y luego el otro retablo que hice al principio, antes que que está en la iglesia de la Sagrada Familia, en las Alcarabaneras. Entonces quiero decir que esas otras obras también están en Canarias, igual que una figura que hice de Tomás Morales, que está en Moya, delante de la casa del museo de Tomás Morales, ¿no? Está a la entrada, en el parque, también una figura en bronce, que es un retrato de Tomás Morales, simbolizando un poco todo lo que él poetizó sobre el mar, porque el pelo de esa figura se convierte en olas marinas. Bueno, estoy hablando de escultura, porque luego hablando de la vertiente literaria, también como escritor tienes una amplia y dilatada trayectoria, con muchas publicaciones. ¿Con cuál nos quedaríamos? Bueno, amplia tampoco es demasiado amplia, ¿no?
he publicado algunos libros en Madrid que son de ámbito local, porque Oye, son que historias. Los hay que se mueren y no publican ninguno. Claro. ¿Cómo cuánto? Pero bueno, y desde jovencillo tenía inquietudes literarias y empecé a publicar en el año 84 en unas revistas de Madrid y en alguna de aquí de Canarias relatos cortos, cuentos y tal. Y entonces, eso fue en el año 84, y en el 85 un editor que leyó esos cuentos le gustó y me hizo él una publicación que se editó en Almaraú Ediciones, ¿no? Que fue una editorial que luego progresó muchísimo e incluyó a gente importante de la literatura. Yo nunca me he sentido un escritor ni importante ni profesional, lo que pasa que por lo que sea, los cuentos estos que hice, pues a la gente les ha llamado la atención, ¿no? Y concretamente el año pasado Alexis Ravelo, que es un escritor ahora aquí muy reconocido, pues escribió un artículo amplio sobre el librito que se publicó y, en fin, viendo los valores que tenía y demás, recomendándolo para leerlo y reírse con él y divertirse, digamos, ¿no? Y entonces ese libro se ha ido ampliando y ha ido saliendo en sucesivas ediciones. Concretamente esta tarde presento la 4ª edición, pero que no la presento porque no es igual a las anteriores, porque cada edición tiene como 10 relatos nuevos. La de esta tarde tiene unos 15 cuentos nuevos, pero recoge también los anteriores, ¿no? Bueno, digo la de esta tarde porque se presenta en el Club de la Provincia en Las Palmas esta tarde, pero mañana se presenta en Telde, en el Círculo Cultural de Telde. El Círculo Cultural de Telde. Mañana a las 8. Y bueno, pues esa faceta mía de la literatura es un complemento de la plástica, ¿no? De la escultura y del grabado. Y bueno, pues es otra faceta que cada vez que publico alguna cosa digo, bueno, yo creo que esto va a ser el final, ya no creo que vaya a seguir escribiendo porque no me siento un escritor profesional ni una persona dedicada a la literatura, pero lo que pasa es que luego me surgen motivos o iniciativas o historias o gente que me estimula a seguir escribiendo y entonces pues vuelven a salir otros relatos y otros escritos y se vuelven a editar. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que hablamos con el artista, el escultor y escritor Luis Arencibia Betancor, Onda Guanche Radio. Más que palabras, estamos entrando en los últimos minutos de la entrevista porque en unos instantes tenemos ya el espacio semanal dedicado al Valle de Ginamar al día. Pero antes me gustaría saber por qué quieren tanto, hombre, yo sé que lo quieren en muchas partes, ¿no? Pero tanto en Madrid, concretamente en Leganés, a Luis Arencibia, donde ha sido nombrado hijo adoptivo. Bueno, en ese aspecto, no sé si me quieren o no, que eso es un aspecto afectivo, ¿no? Pero digamos que yo trabajé de funcionario allí y fui director de cultura y del área de arte y demás, y entonces me dieron posibilidad para crear allí un museo de escultura que, bueno, pues ahora tiene un cierto reconocimiento porque pude conseguir que una gran parte de las obras escultóricas del Reina Sofía se trasladaran a Leganés de forma permanente y se quedaran allí. Y entonces, pues claro, es un museo que tiene obras de los escultores más importantes del siglo XX e incluso de finales del XIX de España, ¿no? Que son propiedad de la Reina Sofía, algunas del Prado, pero muy poquitas, pero vamos, que son obras de autores importantes. Y incluso yo luego forcé el tema para que hubieran también escultores canarios, y hay 2 piezas de Martín Chirino, hay varias piezas de Juan Bordes, de Toni Gallardo, es decir, que todo lo que yo pude hacer para llevar a artistas canarios en el campo de la escultura a ese museo, pues lo pude conseguir, ¿no? Y hay como unas 12 o 13 piezas de escultores canarios, de Máximo Riol, en fin, ahora no me acuerdo de todos los nombres, pero de muchísima gente, ¿no? ¿Y en Canarias? No, dime. ¿En Canarias en Telde cuándo? ¿Cuándo vas a recibir el nombramiento de hijo adoptivo? Bueno, no, eso no, hijo adoptivo. Hijo adoptivo no puede ser porque yo nací aquí, o sea, soy hijo natural, digamos. Predilecto. Bueno, pero en fin, esos son elementos en los cuales no, en fin, uno no puede estar pensando en esas historias, ¿no? Y además dentro de las trayectorias... ¿Nadie es profeta en su tierra? No se trata de eso. Ese tipo de cosas no hay ni que darle vueltas. A mí cuando me nombraron hijo adoptivo de Leganés fue porque ellos vieron que hice allí
un trabajo, que además yo lo hice porque era mi trabajo, me pagaban por ello, pero en fin, les debió gustar el trabajo y me hicieron esa especie de honor de nombrarme hijo adoptivo, al tenerme allí trabajando y pensar que era de un sitio tan lejos para ellos como era Gran Canaria, ¿no? Pero en fin, que ese tipo de cosas no hay que darle vueltas. Bueno, pues Luis, para concluir, ¿en qué proyectos actuales estás? Además de la presentación que va a tener lugar esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria, mañana en el Círculo Cultural de Telde que nos has comentado, ¿en qué otros proyectos, sobre todo arquitectónicos, estás inmerso ahora? Bueno, estoy trabajando en proyectos escultóricos, pero ya de pequeño formato, digamos, tengo una exposición en Madrid, una exposición individual en octubre y lo que estoy haciendo es modelando obra para esa exposición, ¿entiendes? Ya lo hago en materiales, digamos, más económicos, porque ya no son encargos, son piezas que tengo que hacerlas yo, costearlas yo y luego ponerlas en la galería por si se venden. Si no se venden, pues el gasto lo tengo que asumir, ¿no? Y entonces son piezas, estoy trabajando en rostros de tipo expresionista, las modelo en barro y las paso a escayola y las guardo, algunas muy poquitas en bronce porque es un proceso más caro y eso es lo que estoy trabajando ahora, haciendo ese tipo de piezas escultóricas para exponerlas en octubre en Madrid, a nivel individual. Van acompañadas de grabados al agua fuerte, que también son rostros de tipo, pues eso, expresionista y que también acompañarán a las esculturas. La cantera en Canarias de artistas, de escultores, ¿cómo lo ves? La nueva jornada que sale, la gente que está trabajando aquí, que no ha tenido la oportunidad de cruzar el charco, que igual son muy buenos artistas, pero por una circunstancia o por otra no han podido recrear su obra o presentarla en sociedad. ¿Crees que hay buena base para el futuro? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que Canarias produce una sensibilidad artística muy importante, que se ve en la música, por ejemplo, o en fin, en la pintura y demás. Y yo ahora mismo no estoy muy metido aquí con el mundo escultórico, tengo relación con escultores importantes, pero no sería la nueva jornada, ¿no? Porque gente como Chano Navarro o Máximo Riol o este tipo de gente pues ya son gente ya un poco consagrada, digamos, como escultores, y son gente muy buena y muy bien, ¿no? Yo la gente joven que hay no las conozco, no podría opinar. ¿Y es un estereotipo, una idea preconcebida, una realidad que llega a un segmento muy determinado de la sociedad, pues la escultura, el saber valorar el arte, el contemplarlo, el tener el dinero para poder adquirir ciertos tipos de piezas, como puede ocurrir con la pintura, por ejemplo, o eso ya, digamos que ha quedado un poco en el pasado? No, la escultura ha tenido una etapa última, vamos a poner de 15, 20 años hacia acá, donde ha tenido una difusión tremenda, sobre todo por la escultura pública, porque en ese aspecto antes los monumentos se quedaban para grandes capitales y tal, y entonces eso se ha difundido por ciudades, por pueblos, casi todos los pueblos tienen una pequeña escultura o grande o tal, que de alguna forma identifica ese lugar y da esa dimensión ya más difundida del arte escultórico a nivel general, y en ese aspecto ha habido una valoración y una difusión de la escultura importante en los últimos 20 años, pues paralelo también al desarrollo de las ciudades que han crecido y tal, y han tenido pues nuevos sitios donde colocar piezas, pues rotondas, fuentes, edificios municipales nuevos, todo eso ha llevado a que la escultura se difunda más, no siempre con la calidad que se tenía que plantear, ¿no? Siendo riguroso, pero bueno, en general se ha difundido ese arte que sería el arte escultórico. Luego a nivel de galerías, de venta, de tal, pues sí, eso siempre ha sido una cuestión más minoritaria, porque la escultura siempre es más cara que pues un dibujo, un grabado o una pintura, porque ya de entrada al mismo autor le cuesta dinero, ¿no? Entonces pues siempre, por eso que hace que los precios sean más caros y por tanto se difunda a nivel comercial menos. Bien, me ha llamado la atención a lo que comentaba ahora mismo Luis de la inspiración que provoca nuestra tierra, ¿no? Por sus peculiaridades, por sus particularidades en la música, en el arte, en la escultura, en la pintura. ¿Dónde se ha encontrado con más inspiración o dónde se ha inspirado mejor Luis Arencibia? ¿En Canarias o fuera de Canarias? Yo creo que en Canarias.
y aunque me he ido fuera, pues he llevado siempre el recuerdo, la imagen y la actitud que me ha producido mi tierra. Canarias. Y lo ha podido trasladar hasta allí, claro. Bueno, pues que siga esa inspiración viniendo a la mente de Luis Arencibia Betancor para que nos siga recreando con obras tan bonitas como las que ya tiene en diferentes puntos de la geografía española y en Canarias, y particularmente en Telde, donde disfrutamos cada día de esa preciosa cultura llamada el Neptuno de Melenara. Luis Arencibia, ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio. Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Chao, buenas tardes.